Después de 2 años de incertidumbre, de aislamiento y temor, hoy por fin hemos podido reunirnos para la conmemoración anual intercomunitaria de Yom HaShoah. Con esta ceremonia damos la apertura oficial de la instalación Resistencia Espiritual, el arte en el Holocausto. La obligación de recordar es uno de los mandatos más determinantes de la Torá. Como lo señala Yosef Haim Yerushalmi en su libro, el verbo zahor, recordar, aparece en la Biblia no menos de 169 veces. Así es que hoy estamos aquí reunidos para acatar ese mandato, el de recordar. A través de dibujos, poemas, canciones y cartas, a través de la fantasía, la sátira o el realismo, las víctimas del genocidio nazi y sus sobrevivientes nos dan cuenta de las distintas reacciones hacia la persecución y la muerte. Nos narran la destrucción de una vida rica y una cultura llena de matices. Nos ilustran la complejidad de la naturaleza humana, pero sobre todo nos muestra que la fuerza del mal nunca es suficientemente potente para destruir el espíritu de nuestro pueblo. Hoy tenemos la fortuna de poder abrazar la historia, de escuchar las voces de los sobrevivientes, de poder acompañarlos, encender las velas de la memoria. Esa memoria que no se desvanecerá gracias al arte, que es la muestra más humana, más espiritual de lo que significa la resistencia. Quiero también hacer una mención especial. Este evento, porque lo preparamos hace 2 años, también estuvo muy involucrado Mauricio Kersenovich. Creo que es muy importante darle el lugar que se merece, así como en su momento fue el presidente del Consejo, y por supuesto agradecer todo el apoyo que nos brindó Mauricio Vicas, nuestro presidente actual, y pues agradecer muchísimo que se hayan tomado el tiempo de poder compartir con nosotros este gran evento. Entonces, excelentísimo embajador, le pido que pase, por favor, para dirigirnos unas palabras. Como todos los años, desde que el Parlamento israelí promulgó la ley del Día del Recuerdo del Holocausto y el heroísmo en 1959, también este año, la ceremonia de apertura se lleva a cabo el 27 del mes de Nisan en Yad Vashem, en Jerusalén, en presencia del presidente de Israel, el primer ministro, altos funcionarios, los sobrevivientes y sus familias, así como muchos invitados, tanto locales como extranjeros. El tema que se ha elegido para la celebración de este año es transportes a la extinción, la deportación de los judíos durante el Holocausto. Mientras se implementaba la política de la solución final y se desarrollaban las comunidades judías en todo el territorio ocupado por los alemanes, comunidades que habían existido durante siglos, el vagón de ganado o el ferrocarril, el principal vehículo de deportación nazi, se convirtió en uno de los símbolos más emblemáticos del Holocausto. En esta operación meticulosamente organizada de magnitud histórica, uno de los símbolos de la revolución industrial en Europa, la encarnación del progreso, la globalización y el logro tecnológico humano, se asociaron con la pérdida de los valores y de la dignidad humana. El moderno sistema de transporte de Europa fue reclutado al servicio de los planes genocidas de la Alemania nazi. Más de la mitad de los asesinados en el Holocausto fueron asesinados a través de este elaborado sistema de deportación respaldado por una inmensa infraestructura burocrática que utilizó principalmente trenes. Incluso en las últimas etapas de la guerra, a pesar de la necesidad crucial del ejército alemán de contar con medios de transporte militar operativo,
La deportación de judíos por tren a los campos de exterminio continuó sin descanso. Siguió una política de engaño cínico, refiriéndose engañosamente a los transportes como contratación de mano de obra para neutralizar cualquier sentido de oposición. La vida en los vagones de ganado fue la muerte de mi adolescencia. Qué rápido envejecí, escribió el difunto premio Nobel Elie Wiesel sobre su deportación en mayo de 1944 a Auschwitz-Birkenau desde su casa en Siget. El hacinamiento en los autos era insoportable, la sensación de asfixia era abrumadora. Los deportados luchaban por acercarse a la estrecha ventana. El hambre y la sed crecientes aumentaron la angustia. Las deportaciones destrozaron a las familias y los judíos dentro de los vagones de ganado intentaron de diferentes maneras transmitir su situación a sus seres queridos que quedaban atrás, escribiéndoles cartas en trozos de papel y arrojándolos fuera del tren con la esperanza de que alguien los recogiera y los enviara. Uno de esos mensajes fue escrito por Aaron Liverat en su camino desde el campo de tránsito de Drancy, en Francia, al campo de Majdanek, donde fue asesinado. Querida Bert, ya es el cuarto día. Ahora estoy en el vagón de ferrocarril. Seguramente vamos a viajar a Alemania. También estoy seguro de que vamos a trabajar. Somos unas 700 personas, 23 vagones de ferrocarril. Espero, hija mía, que sabrás comportarte como una persona libre, aunque mientras tanto estés sin tus padres, no olvides ser judía y también ser humana. Dile a Simón todo lo que te escribo. Dile que estudie y sea buen estudiante, porque tiene talento. Voy con la confianza de que crecerás y serás una niña buena, sana e inteligente. Tu padre, esperando verte pronto. Todo esto era parte del proceso de deshumanización que habían concebido los arquitectos de la solución final, no solo para aniquilar físicamente a los judíos de Europa, sino también para borrar la memoria de su contribución a la cultura y la civilización europeas. Para contrarrestar ese diseño diabólico, en 1989 se lanzó el proyecto Para cada persona hay un nombre, L'Chol Ish Shem. Y desde entonces, cada Yom HaShoah, los nombres de las víctimas del Holocausto que han sido documentados por Yad Vashem se leen en voz alta en el Parlamento israelí, el corazón de la soberanía renovada de Israel. Fiel a la quintesencia del recuerdo en nuestra tradición judía, permítanme recordar la memoria de mi difunta abuela por parte de mi padre, Tauba Tau, nacida Rubinstein en Lublin, Polonia, el 17 de marzo de 1890. Mi Bobe fue atrapada en un pequeño pueblo llamado Aulis-les-Bains, no lejos de la frontera con España. Fue enviada al campo de tránsito de Le Vernet, luego a Drancy, de donde partió el 7 de septiembre de 1942 con el convoy 29 a Auschwitz-Birkenau para nunca regresar. Yehi Zichar Baruch, que en paz descanse. Muchísimas gracias, embajador. Ahora le quiero dar la palabra, por favor, a Marco Chabot. Después de 2 años, donde ya no vamos a hablar de lo que pasó, podemos ocultarnos.
para rememorar y conmemorar este Yom HaShoah. En 1956, Ben Zion Dinur, político e historiador de Israel, afirmó: si deseamos vivir y legar la vida a nuestra descendencia, si creemos que debemos allanar el camino hacia el futuro, en primer lugar, no debemos olvidar. Más de 7 décadas han transcurrido desde aquel 8 de mayo de 1945, en que las tropas aliadas liberaron a los sobrevivientes del Holocausto. Esta noche nos encontramos reunidos para evocar a las víctimas de la Shoah y dar a su memoria la dignidad que le arrebató aquella catástrofe que cayó sobre nuestro pueblo, para no olvidar sus nombres, sus historias, porque las cifras no son suficientes para describir los horrores, la persecución, el aislamiento en guetos, los fusilamientos, el traslado de niños, ancianos, mujeres asesinados en vagones hacia los campos de muerte, el ciclón B con que gasearon a los más débiles, la tortura, el hambre, el trabajo forzado, los experimentos médicos. Frente al exterminio y la deshumanización nazi, los judíos lucharon para mantener su vida. En los guetos hubo escuelas clandestinas, actividades culturales, coros y teatros, publicaciones, e incluso un sistema de ayuda social que nos distinguen siempre como judíos. En los campos, aún bajo un grado de inhumanidad inimaginable, los judíos fueron capaces de mantener la moral y manifestar comportamientos solidarios. Muchos de quienes fueron víctimas de la barbarie nazi lograron transformar los sentimientos de odio y dolor en una necesidad de trabajar para crear un mundo mejor. Lograron convertir la memoria del sufrimiento en acciones que reafirmaban su existencia. Cada sobreviviente y cada uno de sus hijos son la prueba viva de un pueblo judío que existirá para siempre. Am Israel Hay. Ellos encarnan la victoria sobre quienes intentaron destruir al judaísmo. El día de hoy reconocemos la voluntad y fuerza de todos aquellos que han relatado durante todos estos años su propia historia, convirtiéndose en símbolos que nos hacen conscientes de nuestra responsabilidad para con las futuras generaciones. Le damos la palabra ahora a Mauricio Vicas, por favor. Les doy la bienvenida esta noche al evento intercomunitario para conmemorar Yom HaShoah, un hecho incomparable y con un fuerte impacto, no solo en la historia de la humanidad, sino en cada uno de nosotros. Cada año, la Comunidad Judía de México establece el compromiso de recordar y, sobre todo, transmitir a las nuevas generaciones el mensaje histórico. En esta ocasión, resalta el tema elegido como el hilo conductor: la resistencia espiritual, el arte en el Holocausto, ya que fue un elemento de sobrevivencia colectiva que permitió una luz de posible esperanza, una manera de expresarse y sobre todo de comunicar los sufrimientos que estaban viviendo. Hoy, a 77 años de la liberación de los campos de exterminio, conmemoramos Yom HaShoah con la presencia de los sobrevivientes, testigos y testimonios del terrible acontecimiento que sufrió la humanidad y nuestro pueblo. Hoy nos encontramos aquí con la responsabilidad y el compromiso que nunca jamás se repita un hecho de esta índole. Mantener la comunidad judía y nuestro amor por el Estado de Israel, ya que mientras Eretz Israel exista, tendremos un lugar donde nos reciban con los brazos abiertos. Rendimos homenaje a las víctimas asesinadas por los nazis, a la resistencia que se levantaron a luchar por nuestra identidad y creencias, a los sobrevivientes, a los partisanos y a todos aquellos que arriesgaron su vida y la de su familia para salvar una vida. Preservar la memoria, construir una sociedad sin discriminación, sin xenofobia y racismo. Siempre recordaremos el alma de los caídos para que su voz nunca se apague.
Sin memoria no hay cultura, sin memoria no habrá civilización, no hay sociedad, no hay futuro. Eli dice, Am Israel Chai. Ahora sí vamos a pasar a la ceremonia del encendido de velas. Quisiera pedir que la primera vela pasara Dina Polanski, por favor. Dayan almanot יתומי המצא מנוחה נכונה על כנפי השכינה במעלות קדושים וטהורים כזוהר הרקיע מאירים ומזהירים הני שמות שישביות ריבו ישראל הנשים נשים וטף שנהרגו ושנשחטו שנשרפו ושנחנקו ושנקברו חיים בהם צדיקים אנשי מידות ואנשי אמונים תינוקות של בית רבן עוללים ויונקים בגן עדן בגן עדן מנוחתם בעבור שעם ישראל בעולם כולו ואנו בתוכם מתייחדים עם זכרם ומתפללים לעילוי נשמתם לכן בעל הרחמים יסתירי בסתר כנפיו לעולמים ביצר אור החיים את נשמתם אדוני ונחלתם יבוא שלום וינוח על משכבותם